Buenas noches, trasnochadores. Bienvenidos a la primera edición del Insomnio del Miércoles, el único lugar donde la soledad de la madrugada se convierte en una conversación y donde no te juzgamos por estar despierto a esta hora. Si estás aquí, por algo será. Trabajas, estudias o simplemente no tienes sueño. Cuéntanos, que nos interesa saber por qué nos acompaña. Hoy es el primer insomnio del miércoles, pero hoy no es un miércoles cualquiera. Si miras por la ventana o si simplemente sientes esa energía extraña, lo notarás. La luna está en su máximo esplendor. Y no me refiero solo a que se vea hermosa. Me refiero a que hay en la vibra, hay un aire extraño. Y no me refiero a eso porque sencillamente la sabiduría popular dice que cuando la luna está así de grande, las cosas se salen de control. Yo no sé si es ciencia o pura casualidad, pero dígame si esta semana no ha estado llena de coincidencias ridículas y momentos absurdos. Es como si el universo hubiera dicho, vamos a subir el volumen, a ver si el drama, solo simplemente para ver qué pasa. Y así es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, a mí me ha dado por inventar, hacer café a las 11 de la noche. ¿Por qué? Bueno, por la luna. O por recordar un sueño de hace más o menos 10 años. Es como si la luna, todas las excusas de alguna manera, todas las cosas raras en este momento, salen como consecuencia de la luna. Entonces, simplemente bajo la luz de esta gran luna, vamos a estar transmitiendo nuestro programa de hoy. Y es que la luna siempre ha sido una excusa para cualquier cosa. Si tienes una energía que no te deja dormir, es la luna. Estamos hablando de los aulladores el lunes. El lunes hablábamos de los lobos aulladores a la luna. Si viste algo extraño en la calle, culpa de la luna. Si estás aquí con nosotros, el insomnio del miércoles, y en el lugar de estar en la cama, definitivamente estás aquí con nosotros por la luna. Así que antes de que nos volvamos completamente locos, quiero proponerle algo. Si la luna está afectando nuestro mundo con rareza y coincidencia, vamos a celebrarlo. Y se acabó ese tema. Vamos a echarle la culpa a la luna que estamos celebrando. Hoy, miércoles 9 de octubre de 2025. Quiero leer la bienvenida que hicimos el lunes de la semana pasada, porque como muchos de ustedes es la primera vez que nos acompaña, a mí me parece que es interesante que hablemos nuevamente de la luna y conversemos algunas cositas que conversamos el miércoles en nuestra bienvenida, ¿no? Bajo la luz creciente de la luna de Acuario, y doy inicio a este espacio creado para las almas nocturnas, los buscadores de ideas, de compañía y de claridad en la quietud de la noche. En esta hora en que el mundo duerme y la mente despierta, que las palabras fluyen con propósito, que la verdad encuentre su voz y que este programa sea un faro para quienes transitan la madrugada en silencio. Con Saturno guiando con sabiduría y Mercurio abriendo canales de comunicación auténtica, invoco la energía del cielo para que este espacio crezca, conecte y trascienda. Que la constancia de Capricornio y la visión de Acuario me acompañen en cada palabra y que cada oyente encuentre aquí un eco, un despertar o simplemente un refugio de pensamiento y de paciencia. Que el Todopoderoso bendiga este programa. Yo soy Emilio Santandreu y voy a ser su anfitrión en estos insomnios. En nuestro primer programa del lunes estuvimos hablando sobre el tema del insomnio, sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía hoy, lamentablemente, no estamos saliendo en vivo. Por alguna razón que no entiendo, porque YouTube dice que necesita 50 suscriptores para poder salir en vivo y ya nosotros tenemos cerca de 100. Pero lamentablemente, tampoco pudimos salir en vivo. Tengo que averiguar mañana, después que pase mi insomnio, voy a llamar a YouTube a ver qué es lo que está pasando, que no me dejan transmitir en vivo. Así que hoy vamos a tener fundamentalmente
una trivia muy interesante, muy divertida, en la cual vamos a estar más adelante. Y posteriormente vamos a tener un tema de actualidad deportiva muy buena con una entrevista que le vamos a hacer a un genio del deporte. Una persona que de verdad es una de las personas que yo más respeto en cuanto a conocimiento deportivo hay. Un muchacho, Octavio Sequera. Algunos de ustedes deben de conocerlo porque Octavio es muy conocido aquí en los Estados Unidos y en Venezuela no tanto, pero aquí en los Estados Unidos sí. No sé en el resto de Latinoamérica. Vamos a estar conversando con él sobre la actualidad deportiva y muchas otras cosas más sobre deportes en ese punto. Para los que nos escuchan por primera vez, vamos a estar disfrutando de un rato de conversaciones, de reflexiones, de comentarios varios, de música que nos gusta a todos. Hablábamos de Los Bohemios, aquella canción de José José, bohemio, porque me gusta la noche, porque he vivido en derroche lo que la vida me dio. Bohemio, hasta el final de mis días, porque no tengo medida, porque es así como soy. Bueno, los bohemios somos así. Así que ya saben, aquí vamos a estar en eso. Para los que nos escuchan, entonces, donde la noche piensa, vamos a tener 3 segmentos diferentes. Los lunes, más reposado, más reflexivo. Los miércoles, como hoy, algo un poco más divertido, un poco más variado, ¿ok? Porque ya comienza a relajarse la semana. Ya comenzamos a sentirnos un poco en que estamos en el fin de semana, pues. Mañana es Ladies Night, los viernes el cuerpo lo sabe, es viernes, el cuerpo lo sabe. El viernes vamos a tener entonces nosotros el insomnio del viernes. 4 horas de variedades y diversión. Acompáñanos en este viaje nocturno donde se piensa, se siente y se conversa, porque el insomnio no siempre es un problema. A veces es simplemente un momento para estar despiertos con sentido. Comencemos entonces con este nuevo programa, este insomnio de los miércoles. Vamos a continuar primero con una breve reflexión de un pensamiento que leí esta madrugada, porque aunque ustedes no lo crean, a las 3 de la mañana estaba leyendo unas efemérides que nos envía a un chat donde estamos un grupo de ingenieros venezolanos, nuestra querida amiga Susan Cecil. Y ahí aparecía un pensamiento de Gabriel Marcel, un francés filósofo que murió un día como hoy, pero un día como ayer, ya hoy, ya es distinto, un día como ayer, 8 de octubre. Gabriel Marcel dice, cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. ¿Cogieron esa curva? ¿Qué les parece? Repito el pensamiento, porque se las trae. A mí me parece que esto es como pisar sobre vidrio, ¿no? Sobre vidrio roto. Cuando uno no vive como piensa, o cuando no vives como piensas, acabas pensando como vives. Entonces, ten cuidado con lo que piensas, porque puedes tener muchos trastornos más adelante en tu vida. Así que cuídate de ese proceso, porque aquí es cuando toman preponderancia aquellas cosas como aquel dicho de los metafísicos que dice, tu pensamiento guía tu vida, tus pensamientos determinan tu futuro. Entonces, cuando estás viviendo de una manera que no te gusta, chequea tus pensamientos. Chequea tus pensamientos porque de alguna manera estás creando una vida que no es posiblemente la vida que querías. Entonces, reflexiona porque empieza a vivir como piensas para que entonces tengas una vida un poco más feliz. Habíamos conversado también sobre el insomnio. Un tema muy sencillo, o sea, no es tan fiero el león como lo pintan. En el insomnio, nosotros se nos presentan situaciones y pensamientos en los cuales nosotros vemos en la noche las cosas que van a ocurrir al día siguiente como sumamente graves, sumamente
peligrosas. Y resulta ser que al día siguiente el tema no es tan fiero, no es tan fiero el león como lo pintan. Mi padre tenía un dicho: no pases el río hasta llegar al puente. Cuando uno está en insomnio, se le empiezan a presentar pensamientos sobre las situaciones que lo tienen a uno angustiado, con ansiedad y no sé qué cosas. Y de repente uno se queda privado, como decimos en Venezuela, te quedas privado porque sencillamente eso que estás pensando no te deja evolucionar. No te vas a piensas que el día de mañana va a ser un desastre, que lo que está pasando y lo que te está pasando a ti es único en la vida. Yo creo que uno tiene que ser agradecido. Y cuando estas cosas suceden, uno tiene que pararse, mirar atrás y ver qué hay. Porque la gratitud es la posibilidad más grande de obtener cosas nuevas. Cuando estás agradecido por lo que tienes, cuando estás agradecido por lo que está pasando, incluso en malas situaciones, porque alguna cosa estás aprendiendo cuando algo no está saliendo bien. Cuando algo no está saliendo bien, posiblemente hasta estés aprendiendo más que lo que aprendes cuando las cosas están saliendo bien. Y yo en algunas oportunidades, cuando las cosas iban muy bien en las empresas donde he trabajado, yo decía, bueno, ¿y por qué no hacemos un análisis profundo de por qué las cosas van bien? Y la gente decía, coño, qué fastidio, ya llegó aquí ave de mal agüero a rompernos el encanto. No vale, las cosas están saliendo bien, no las toques. Y la pregunta es, porque cuando las cosas están saliendo mal, todo el mundo inmediatamente quiere reflexionar sobre lo que está pasando, como, oye, las cosas no están saliendo bien. No. Cuando las cosas están saliendo bien, también hay que analizar por qué están saliendo bien. ¿Qué estamos haciendo tan bien para que las cosas salgan bien? ¿Por qué somos felices en este momento? Entonces vamos a averiguar por qué nuestro mundo avanza a una velocidad distinta cuando las cosas están saliendo bien. Cuando están saliendo mal, todo el mundo analiza. O sea, eso no voy a referirme a ello, porque todo el mundo le gusta analizar cuando las cosas están saliendo mal. Pero cuando las cosas están saliendo bien, creo que hay que hacer un hold up y sencillamente, ¿qué estamos haciendo para que todo salga bien? Creo que vale la pena, porque a veces uno no agradece esas situaciones, sino que empieza a extrañarlas cuando las cosas empiezan a salir mal. Coño, éramos felices y no lo sabíamos, decimos los venezolanos, porque cuando las cosas estaban bien, empezamos a criticarlas más de lo que debíamos haber evaluado y agradecido lo que estaba pasando. Yo creo que es importante que nosotros dejemos de ser unos analistas de éramos felices y no lo sabíamos. No. Tenemos que pensar en cómo continuamos siendo felices. Y eso solamente se logra cuando se analiza por qué las cosas están saliendo bien. Y no simplemente cuando lo único que se analiza es por qué las cosas están saliendo mal. Pasada esta reflexión, llegamos hasta ahí. Ya está bien de seriedad, ya está bien de algo. Vamos a entrar en nuestro segundo punto de la noche. Vamos a tener un jueguito aquí divertido. Quiero plantearle que hagamos una trivia. Vamos a hacer una trivia de conocimiento. Vamos a explicar que en honor a la luna llena, hoy vamos a ver cómo es que se explora el universo, cómo se alinean de formas absurdas las cosas en el universo. Yo voy a leer una pregunta. Voy a pedirles a ustedes que de alguna manera den algunas respuestas a esto para ver quién la sabe y quién no, porque lamentablemente, como no podemos hacerlo por chat en este momento, lo interesante es ver quién de verdad está bien informado y quién no. Piénsenlo ustedes, pónganmelo en sus comentarios para yo enterarme posteriormente de cómo les fue en las trivias. Les voy a dar tiempo para que lo piensen. Después de cada pregunta voy a dedicar un tiempito para dejarles que lo piensen.
vean las respuestas que ustedes pueden estar dando, si son respuestas correctas, si pueden ser una locura, si son inverosímiles, cómo son. Posteriormente, a terminar el tema de la trivia, vamos a tener la entrevista con nuestro querido amigo Octavio Sequera. Vamos a empezar con la trivia. La primera pregunta se llama el presagio del Titán. ¿Es verdadero o falso lo que tienen que responderme? Y sencillamente este presagio tiene mucho que ver con su relativo similar, el Titanic o el Titanic. Un autor de ficción llamado Morgan Robertson escribió una novela en 1988, 14 años antes del evento real, sobre un transatlántico insumergible que se hundía en el Atlántico Norte, tras chocar contra un iceberg en abril. Oigan bien lo que estoy diciendo. 14 años antes del evento real, Morgan Robertson escribió su novela sobre un transatlántico insumergible que se hundía en el Atlántico Norte tras chocar contra un iceberg en el mes de abril. Yo quiero que ustedes me digan si esto es verdadero o es falso, o si es un mito urbano. La novela se llamó, es lo que yo quiero que ustedes me respondan. Si es verdadero o si esto es falso. Si existió esta novela y si no existió esta novela. ¿De qué se trata? Voy a darle un poquitico de tiempo para que lo piensen y vuelvo con ustedes en un segundo. Piénsenlo. Piensen la respuesta y quiero que piensen para su adentro si esto es verdadero o es falso. Si estuviéramos en vivo, esto sería bastante más divertido. La respuesta es que esto es verdadero. La novela se llamó Futility on the Wreck of the Titan. Las similitudes entre el Titán, el nombre ficticio del banco insumergible del señor Robertson, y el Titanic, el barco real, son escalofriantes. Ambos eran insumergibles. Tenían casi el mismo tamaño. Carecían de suficientes botes salvavidas y chocaron contra un iceberg en el mismo mes de abril. ¿Qué les parece? Les repito, la novela real se llamaba Futility on the Wreck of the Titan. Titán. Las similitudes son increíbles. Repito, ambos barcos eran insumergibles. Tenían casi el mismo tamaño. Carecían de suficientes botes salvavidas y chocaron contra un iceberg en el mes de abril. Escalofriante, ¿no? ¿Verdad que da mucho que pensar? De que vuelan, ¿no? Y después dices que no. Uy, y la gente dice, uy. Bueno, vamos a nuestra segunda pregunta. Esta es una pregunta de opción múltiple. Les voy a dar 3 alternativas diferentes para responderla. En la década de los 70, en las Islas Bermudas, 2 hermanos gemelos que viajaban en unos ciclomotores por la misma carretera, con 1 año de diferencia, murieron de la misma forma. ¿Cuál fue la extraña coincidencia de sus accidentes? Voy a leerles las 3 alternativas y ustedes me van a decir cuál fue la correcta. Ambos fueron golpeados por la misma persona. Alternativa 1. Alternativa 2. Ambos fueron golpeados por el mismo taxi que llevaba el mismo pasajero. Alternativa 3. Ambos chocaron contra el mismo árbol. Repito, en la década del 70, en las Bermudas, 2 hermanos gemelos que viajaban en ciclomotores por la misma carretera con 1 año de diferencia, murieron de la misma forma. ¿Cuál fue la extraña coincidencia de sus accidentes? La primera, ambos fueron golpeados por la misma persona. Chocaron pues con la misma persona. Segundo,
Ambos fueron golpeados por el mismo taxi que llevaba al mismo pasajero. Y la tercera, tres. Ambos chocaron contra el mismo árbol. ¿Cuál de ellas le parece que es la... ¿Cuál sabe que es la correcta? ¿Cuál es la pregunta, la respuesta correcta? El primer hermano fue golpeado por un taxi. Un año después, el segundo hermano fue atropellado por el mismo taxi y el mismo pasajero que iba en el asiento de atrás era increíblemente el mismo hombre. ¿Qué les parece? Es decir, la respuesta correcta es la respuesta B. Ambos fueron golpeados por el mismo taxi que llevaba al mismo pasajero. Coincidencia, ¿no? Pregúntenle a la luna. Échenle la culpa a la luna de esas coincidencias. Ahí tenemos, pues, los hermanos, los gemelos de Bermuda. Se llamaba esta trivia. Vamos a la tercera pregunta. Van a ser 8. Que se fastidie, no se preocupe. Se retira un poquito y regresa cuando estemos con Octavio dentro de más o menos media hora. Por favor, no se pongan bravos. Aquí hay derecho para todo el mundo. Aquí nos vamos a divertir de varias formas. Aquí hay cosas impredecibles, aquí como esta, van a pasar en este programa también. Así que, por favor, no se me molesten. Al que no le guste, se retira y vuelve. Y al que no le guste, bueno, no importa, pero no se lo diga a nadie. Por favor, simplemente no se lo diga a nadie y no te gusta. Pero si te gusta, dale like y tráete gente para que nos divertamos más. Porque en vivo, cuando seamos más, vamos a estar viendo los comentarios de la respuesta y lo que están diciendo ustedes y pensando ustedes en este momento, cuando digan, caramba, por no decir otra cosa, ¿no? Aunque este programa no es para jóvenes, pero para niños, pues, pero caramba, para no decir cosas y seguirnos expresando en castellano correcto. Así, oye, qué casualidad, qué broma que se echaron esos gemelos, ¿no? Bueno. La tercera pregunta se llama los viajeros en el tiempo. Esta simplemente es verdadero o falso. Aquí no hay múltiples escogencias. En la década de 1800, el autor estadounidense Edgar Allan Poe escribió una historia sobre 4 marineros náufragos que sobrevivieron comiéndose a un grumete llamado Richard Parker. Se comieron al grumete Richard Parker. Décadas después, la frase de un yate mostró que los tripulantes se comieron un grumete llamado de forma idéntica, Richard Parker. ¿Esto es verdadero o es falso? Repito el cuento completo, porque es bien interesante. En la década de 1800, Edgar Allan Poe escribió una historia sobre 4 marineros náufragos que sobrevivieron comiéndose un grumete llamado Richard Parker. Décadas después, naufragó un yate que mostró que los tripulantes se volvieron a comer a un grumete llamado Richard Parker. ¿Esto es verdadero o es falso? Díganme, ¿qué piensan ustedes? O si lo saben, bueno, los felicito. Yo no sabía nada de esto. Yo, cuando estaba preparando la trivia fue que... Eso es verdadero. La novela se llama La narración de Arthur Gordon Pym. El náufrago real ocurrió en 1884. Poe predijo incluso el nombre de la víctima. ¿Qué les parece? Ni que fuera Nostradamus, ¿no? El tipo escribió 80 años antes que al tipo se lo iban a comer. ¿Ah? Esto sí, de verdad que yo la verdad que le hubiera pasado factura. Hay que ganar la pobre, mira, pana. Porque tú pediste que a mí me iban a comer. Esto como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, está esa extraña coincidencia. Esta es una coincidencia nefasta, pero bueno,
Pobre señor Parker. Se lo comieron en la novela y se lo comieron de verdad después. Bueno, vamos a la cuarta. Entonces pone bueno. La cuarta trivia se denomina el número de la suerte. Esta es de opción múltiple nuevamente. El creador del famoso juego Pokémon, Satoshi Tajiri, nació en un pequeño pueblo de Japón. Años más tarde descubrió que otra persona famosa, nacida el mismo día y en el mismo hospital que él, había creado otra franquicia de juegos famosa. ¿Quién fue? 3 alternativas. Repito la pregunta. El creador de los videojuegos Pokémon, Satoshi Tajiri, nació en un pequeño pueblo de Japón. Años más tarde, Tajiri descubrió que otra persona famosa, nacida el mismo día y en el mismo hospital que él, había creado otra franquicia de juegos famosa. ¿Quién fue esa persona? Hideo Kojima, creador de Metal Gear Solid, Shigeru Miyamoto, Mario y Zelda, o Yuji Naka, creador de Sonic the Hedgehog. Repito la respuesta. 1. Hideo Kojima, Metal Gear Solid, Shigeru Miyamoto, Mario y Zelda, o Yuji Naka, creador de Sonic the Hedgehog. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el señor Yuji Naka, Sonic the Hedgehog. Naka, el creador de Sonic, y Tajiri, el creador de Pokémon, nacieron con solo horas de diferencia el mismo día, 28 de agosto de 1965, en el mismo hospital. Y ambos se convirtieron en figuras icónicas de los videojuegos. Repito, el mismo día nacieron el señor Naka y el señor Tajiri, con unas pequeñas horas de diferencia, en el mismo hospital. Y ambos se convirtieron en personajes famosos. Figuras icónicas de los videojuegos. Coincidencia muy interesante. Me hubiera gustado nacer en ese hospital con una diferencia de hora con ellos, para ver si me hubiera hecho rico con un videojuego. ¿No les parece interesante? Simplemente por haber nacido en ese sitio. ¿Qué les parece? Vamos a la quinta pregunta, y esta es una vuelta a los Estados Unidos, porque aquí tenemos otro autor famoso en los Estados Unidos. Mark Twain predijo correctamente que moriría el día que el cometa Halley volviera a aparecer, ya que había nacido en su aparición. ¿Esto es verdadero o es falso? Repito, Mark Twain, cuyo nombre correcto era Samuel Clemens, predijo correctamente que moriría el día en que el cometa Halley volviera a aparecer, ya que había nacido con su aparición. Repito que los científicos saben cada cuánto tiempo pasa el cometa Halley. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Piensen un poquito ahí, a ver si a lo mejor echándole que ocupen llegan las respuestas. Con su permiso. La respuesta es falsa. El señor Twain, o Samuel Clemens, como realmente se llamaba, lo que dijo es que él deseaba que eso sucediera. Ni bobo que fuera, quería vivir 100 años. ¿Ah? El señor Twain, de tonto no tenía un pelo, quería vivir
y morir cuando el cometa Halley volviera a pasar. Bueno, sencillamente, el Señor lo que quería era morirse a los 100 años, porque más o menos cada 100 años es que se vuelve a ver el cometa Halley. Ya a nosotros nos tocó, no recuerdo en qué fecha, la verdad que he debido buscarla. Y lo que dijo el señor Twain fue lo siguiente, así tal cual. Vine con el cometa Halley en 1835. Viene de nuevo el año que viene y espero irme con él. Murió de un ataque al corazón el 21 de abril de 1910, un día antes de que el cometa pasara por tu tierra. Ah, mira, pero fíjate tú, el cometa no pasa cada 100 años. O el cuento del cometa Halley, que pasa 100 años, es una visión urbana del cometa Halley. Fíjense que aquí sencillamente la diferencia que hay entre una cosa y la otra son 75 años. Creo que esa es la serie. Fíjense lo que dijo Mark Twain, sencillamente. Vine con el cometa Halley en 1835. Viene de nuevo el año que viene y espero irme con él. Murió de un ataque al corazón en 1910. Un día después de eso pasó el cometa. ¿Qué les parece? Bueno, vamos entonces a la próxima trivia. Aquí, perdón, leí una cosa incorrectamente. El Señor murió un día antes de que el cometa pasara. O sea, por un día se equivocó. O sea, no se cumplió su deseo por un día. Pero coño, estuvo aproximado, ¿no? La verdad que eso de estar prediciendo la muerte de uno es que como un poco pavoso, ¿no? A mí me suena así como que no, espérate, a mí no me gusta. No. Y el día que me vaya a morir me tocó. Como decía mi padre, nadie se muere en la víspera. En el libro de la vida, nadie se muere sino el día que le toca. En el llano venezolano hay un dicho que a mí me gusta mucho y lo usan con mucha frecuencia. Una cuñada mía, que llanera venezolana, que dice, cuando te toca, ni que te quites, y cuando no te toca, ni que te pongas. A Mark Twain no le tocaba al día siguiente, al cometa Halley le tocó antes, él se quiso poner después, pero cuando no te toca, ni que te pongas, pero cuando te toca, ni que te quites. Eso, en otras palabras, un poco más decente para personas que les gusta el tema, sería decir simplemente, nadie se muere la víspera. Mark Twain se murió la víspera de que pasara el cometa Halley. El cometa pasó un día después. Ya, perdón, Mark Twain, el cometa pasó un día después y Mark Twain se murió después. El mismo asesino, pregunta número 6. Señores, nada más que la pregunta número 6. El mismo asesino se llama la pregunta número 6. Esta es una pregunta de opción múltiple nuevamente y espero que les guste. La preguntita es sobre algo ocurrido con alguien que trabajó en una película de James Bond. La actriz estadounidense Lana Good, hermana de Natalie Wood, estaba saliendo en la vida real con el actor que la interpretó en la película de James Bond, Diamonds Are Forever. Ambos murieron en extrañas circunstancias vinculados con el mismo individuo. ¿Quién era el responsable? Oigan esto. La actriz estadounidense Lana Good, hermana de Natalie Wood, estaba saliendo en la vida real con el actor que la interpretó en la película de James Bond, Diamonds Are Forever. Años después, ambos murieron
en extrañas circunstancias, vinculadas con el mismo individuo. ¿Quién era el responsable? Esta está rarófila. No fue el mismo individuo, fue un hombre que compartía nombre con su personaje, o un asesino en serie que había estado en contacto con ambos. Está rara, ¿no? No fue el mismo individuo, fue un hombre que compartía nombre con su personaje, o fue un asesino en serie que había estado en contacto con ambos. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿La A, la B o la C? La respuesta correcta, señores, si estuviéramos aquí, me hubiera gustado tener aquí un concurso, unos reales aquí para ponerlos en el botín, para ver quién se llevaba el premio, ¿no? La respuesta correcta es que no fue el mismo individuo. Es una coincidencia. La respuesta de ninguna de las anteriores es una pregunta trampa. Este tipo de pregunta absurda genera normalmente risas. Relaja los ánimos y puedes bromear diciendo que a medianoche hasta yo tengo alucinaciones. O sea que aquí no fue el mismo individuo, no fue ninguno. O sea, esto es un desastre. Esto simplemente es una trampa jaula para ver. Esta no me gustó. Esta no me gustó. La verdad es que esta pregunta no me gustó. Pero bueno, vamos a la penúltima pregunta. Miami Vice. Miami Vicio Nocturno. Es como realmente se llama la pregunta. Aquí queremos que nos digan ustedes si esto es verdadero o falso. El programa de televisión Miami Vice fue propuesto por primera vez por el ejecutivo de NBC, Brandon Tartikoff, usando solo dos palabras para describir la idea: MTV Cops. ¿Eso es verdadero o eso fue falso? Repito la pregunta. El programa de televisión Miami Vice fue propuesto por primera vez por el ejecutivo de NBC, Brandon Tartikoff, usando solo dos palabras para describir la idea: MTV Cops, o lo que es lo mismo, policía de MTV. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Le doy un tiempito y que lo piensen, porque a la gente que le gusta la farándula debe saber sobre esto, debe recordarse de esto, ¿no? Estoy preparándome aquí para que en lo que terminemos con las preguntas vamos a llamar a Octavio Sequera. La respuesta a esta pregunta es verdadero. La serie Miami Vice, una serie que se convirtió en algo icónico en la televisión mundial, con su estilo, su música y su moda, nació de una coincidencia de Tartikoff, que quería una mezcla de la estética del canal de música con un drama policial. Qué interesante, ¿no? El tipo lo que quería era mezclar dos cosas muy interesantes. O sea, una mezcla de la estética del canal en TV con un drama policial. Y creo que lo logró. Yo creo que Miami Vice se convirtió en un tema, fue un hecho, pues fue de hecho, por ahí, perdón, por ahí existe todavía, aunque en aquellos momentos, en los años 80, ese edificio, no sé si recuerdan, en la introducción del programa, un avión atravesaba el edificio, porque el edificio tiene una especie de rectángulo, de cuadrado, ¿ok? Tiene un cuadrado a la altura, y un avión atravesaba por ahí. Ese edificio existe, y hoy en día ni se ve en el cielo de Miami, porque es un edificio hoy en día mínimo. La verdad que ese edificio cualquiera hubiera pensado
que realmente era mucho más grande cuando uno lo ve hoy en día en comparación con los edificios que hay alrededor de esa zona, en Brickell y demás. El edificio pues prácticamente es despreciable. Pues, ¿no? Fue icónico en aquella época, igual que la serie de televisión, pero el edificio es muy chiquitico, es realmente un edificio muy pequeño. Vamos con la última pregunta, la matrícula misteriosa, y esta es una pregunta también de verdadero o falso. En 1985, en Ohio, Estados Unidos, solo habían 2 autos registrados en todo el estado. Ojo. Y sus dueños se apellidaban por pura coincidencia Lindsay y Lindsdale. Repito la pregunta. En 1985, en Ohio, solo habían 2 autos registrados en todo el estado. Sus dueños se apellidaban por pura coincidencia Lindsay y Lindsdale. ¿Eso es verdadero o falso? La verdad que la preguntita de la tengo, o sea, hay que haber leído mucho sobre coincidencia, sobre porque para estar en la pelea aquí en esto. Es falso. Los apellidos eran Lindsay y Winton. Ni siquiera Winston, no. Winton era un cigarrillo. Winton. Es común que estas historias se exageren, no obstante que solo hubiera 2 coches en un estado entero y que sus dueños se conocieran es una coincidencia, aunque los apellidos no fueran tan parecidos. Esto permite pensar y debatir sobre cómo la gente le gusta inventar coincidencias. Señores, espero que esta serie de trivias que hemos visto en esta noche de miércoles, amaneciendo jueves, les hayan parecido interesantes. En minutos vamos a estar con nuestro amigo Octavio Sequera, a quien tengo que llamar por teléfono y lo vamos a hacerlo de inmediato.